Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Qué alegría poderlos saludar una vez más en este miércoles tan hermoso, hoy 2 de julio, que será el mejor día de tu vida, iniciando una nueva temporada, iniciando el segundo semestre, iniciando este julio tan hermoso donde queremos orar y entregarle todo completamente al Señor. Hoy saludándolos desde un escenario diferente, pero siempre con esas ganas de llevarles la paz del Señor y llevarles ese mensaje de fe, ese mensaje de vida. Así que hoy vamos a hacer un pequeño ensayo porque hay un libro que ha sido de gran bendición para mi vida, lo he leído ya varias veces y es El Hacedor de Círculos de Mark Batterson. Y bueno, mi idea es podérselos compartir en YouTube, irles leyendo capítulo a capítulo, pero dije, bueno, vamos a ensayar, vamos a hacer una prueba piloto, a ver si a todos les gusta. Y si les gusta, pues entonces ya en mi canal lo van a tener. Hay alguien más que ya lo grabó, están los 18 capítulos grabaditos, está increíble si quieren irlo leyendo. Y pues el libro que siempre les recomiendo por encima de todos y el que siempre les leo aquí es la Biblia, la palabra de Dios. Ese compendio de 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, que nos dan fe para seguir adelante, que son el manual de vida, el manual de esperanza. Ese siempre será el recomendado número 1 acá en el devocional, pero hoy vamos a comenzar con de El Hacedor de Círculos, así que vamos directamente porque el tiempo es oro. Vamos con el capítulo 1, la leyenda del Hacedor de Círculos. Los niños pequeños danzaban bajo el fuerte aguacero como si fuera la primera vez que vieran llover. Y lo era. Sus padres levantaban la cabeza, abrían la boca y sorbían las gotas de lluvia como si se tratara de libaciones. Y lo eran. Cuando no ha llovido durante más de un año, las gotas de lluvia son como diamantes que caen del cielo. Lo recordarán para siempre, como el día en que los relámpagos aplaudieron al Todopoderoso. El día en que saltar charcos se convirtió en un acto de alabanza. El día en que nació la leyenda del Hacedor de Círculos. Corría el siglo I antes de Cristo y una devastadora sequía amenazaba con destruir a toda una generación, la generación anterior a Jesús. El último de los profetas judíos había muerto cerca de 400 años antes. Los milagros eran unos recuerdos tan distantes que parecían falsos y no se oía a Dios por ninguna parte. Pero había un hombre, un excéntrico sabio que vivía fuera de los muros de Jerusalén, que se atrevió a orar de todas maneras. Se llamaba Joni, y aunque el pueblo ya no podía escuchar a Dios, él sí creía que Dios aún lo podía escuchar a él. Cuando llueve con frecuencia, la lluvia no es un pensamiento principal, pero durante una sequía es lo único en lo que se piensa. Y Joni era la única esperanza para el pueblo, famoso por su capacidad de orar pidiendo lluvia. Sería en aquel día, el día cuando Joni se ganaría su apodo. Con un cayado de 1,80 m en la mano, Joni comenzó a girar como si fuera un compás de matemáticas. Su movimiento circular, rítmico y metódico empezó con 90 grados, 180 grados, 270 grados, 370 grados y nunca alzó la mirada mientras la multitud lo observaba. Después de lo que parecían horas, pero solo habían sido unos pocos segundos. Joni se paró dentro del círculo que había trazado. Entonces cayó de rodillas y levantó las manos al cielo con una autoridad como la del profeta Elías, que había hecho que cayera fuego del cielo. Joni llamó a la lluvia para que cayera. Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que hayas mostrado tu misericordia a estos tus hijos. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espina dorsal de todos los que lo pudieron escuchar en ese día. No era solamente el volumen de su voz, era su tono de autoridad. Sin señal alguna de duda, aquella oración no se había originado en sus cuerdas bucales, como el agua que brota de un pozo artesiano. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su alma. Su oración era decidida pero humilde, confiada pero mansa, expectante sin ser arrogante. Entonces sucedió.
Al mismo tiempo que su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia comenzaron a descender a la tierra. Una exclamación entrecortada recorrió a miles de personas que se habían congregado rodeando a Joni. Todos los rostros se alzaron hacia el cielo mientras las primeras gotas de agua descendían de lo alto, pero Joni permanecía con la cabeza inclinada. La gente se regocijaba con cada gota que caía, pero Joni no estaba satisfecho con una simple llovizna. Arrodillado dentro del círculo, Joni levantó la voz por encima de las exclamaciones de celebración. No he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas. La llovizna se convirtió en una lluvia torrencial, tanto que los testigos torrenciales decían que no había ninguna gota de agua que fuera menor a la del tamaño de un huevo. Llovía con tanta fuerza y tan continuamente que la gente huyó al monte del templo para escapar de las inundaciones repentinas. Joni se quedó orando dentro de su gran círculo. Una vez más precisó una osada oración. La llovizna se convirtió en una lluvia torrencial, que los testigos presenciales decían que era tan fuerte que él comenzó a orar ahora de esta manera. He orado para pedirte una lluvia que sea una lluvia de favor. No he orado por una lluvia así, he orado por una lluvia de favor, de tu bendición y de tu misericordia. Entonces, como una de esas lluvias bajo el sol, bien proporcionadas en medio de una tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios y no solo empapaban la piel, sino que empapaban la fe y el espíritu. Un día antes del día había sido difícil creer. El día después del día era imposible no creer. Por fin la tierra se convirtió en lodo y después en tierra otra vez. Una vez más, saciada su sed, la multitud se dispersó y el hacedor de círculo regresó a su humilde casucha a las afueras de Jerusalén. La vida volvió a la normalidad, pero había nacido la leyenda del hacedor de círculos. Joni fue celebrado como un héroe local por el pueblo cuya vida él había salvado. Pero en el Sanedrín hubo quienes pusieran en duda al hacedor de círculos. Una facción creía que trazar un círculo y exigir que lloviera era deshonrar a Dios. Tal vez fueron esos mismos miembros del Sanedrín los que criticaron a Jesús por sanarle a un hombre la mano seca en un sábado en una generación más tarde. Amenazaron a Joni con excomulgarlo. Como no había manera de repudiar el milagro, Joni terminó siendo honrado por su acto de valentía en oración. La oración que salvó a una generación fue considerada como una de las oraciones más significativas de la historia de Israel. En el círculo que trazó en la arena, se convirtió en un círculo sagrado y la leyenda de Joni, el hacedor de círculos, permanece para siempre como un testamento del poder que tiene una sola oración para cambiar el curso de la historia. ¡Wow! ¡Qué poderosa esta introducción y este primer capítulo! Porque nos muestra a un hombre de fe, a un hombre que se levanta y le cree a Dios por encima de todas las cosas. Nos muestra cómo era imposible antes de aquel milagro creer, pero cómo después del milagro era imposible no creer. Y es que tus oraciones grandes honran a Dios, porque demuestran que en tus fuerzas no lo puedes lograr, pero en las fuerzas de Dios sí lo puedes lograr. Los hacedores de círculos son aquellas personas que se levantan a creerle a Dios. Este autor nos cuenta de su primer círculo de oración. Se trataba de un joven pastor de 22 años que había acabado de graduarse de un seminario bíblico y se fue a abrir una iglesia en Chicago. Fue un fracaso total. Y después de ese fracaso Dios se lo lleva a Washington, D.C., pero él dice, no, o sea, yo no quiero, yo no puedo, o sea, tenía tanta humillación, tanto fracaso, pero fue cuando Dios lo lleva a depender completamente de él. Imagínate que él se encontró esa promesa que Dios le dio a Josué, esa promesa donde dice, tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Se necesita fe para creer y para declarar una oración como esta. La mayor tragedia que puede haber en la vida son las oraciones
no son las oraciones que quedan sin respuesta. La peor tragedia que puede haber en la vida son las oraciones que quedan sin respuesta porque no las hacemos. Vuelvo a leerles este principio porque está increíble. La mayor tragedia que puede haber en la vida son las oraciones que quedan sin respuesta porque no las hacemos. Dios siempre responde a nuestras oraciones y aquí tenemos en esta mañana un aliento para orar, para conectarnos con Dios. Esta mañana muy temprano estaba meditando el Salmo capítulo 34 y versículo 8, donde dice la Biblia: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En el devocional que yo sigo, sigo el de la Biblia en un año, pero también hay otro cortico que me gusta hacer más temprano. Y este señor, un pastor, estaba comentando de cómo a veces nosotros pues escuchamos de un restaurante y nos dicen que la comida ahí es muy rica. Y uno dice, bueno, pues hasta que yo no vaya y la pruebe, no voy a saber si es rica o no. A veces uno mira los reviews y uno dice, wow, tiene 5 estrellas, ponen fotos y se ve que es delicioso, pero hasta que uno no prueba, uno no puede decidir si es rico o no es rico. Otra cosa, los niños pequeños a veces les sirve cierta comida y ellos, no, yo no quiero, eso no es rico, y no lo quieren comer. Y uno les dice, pero ¿por qué no quieres comer si no lo has probado? ¿Cómo sabes que es feo si no lo has probado? Y lo que el Salmo nos recuerda también el día de hoy es que podemos gustar y ver que el Señor es bueno. También este autor nos decía que en todos los funerales siempre se escucha esa frase, el Señor es bueno, Dios es bueno. Pero qué lindo hoy reconocerlo en nuestra vida. Y cuando leemos esta historia de fe, nos damos cuenta de que Dios es bueno. Se dice que en un libro tenemos más o menos 10 años de la experiencia de vida del autor. Entonces, pues es increíble. Yo siempre les recomiendo el libro número 1, el más vendido en la historia de todos los tiempos, el que más se roban en las estanterías de las librerías, que es la Biblia. Ahí está todo, está el manual para la familia, para criar los hijos, el manual para el trabajo, el manual para ser honestos, el manual para conseguir abundancia, está en la palabra de Dios. Pero hay otros recursos que nosotros tenemos y por eso estoy compartiéndoles sobre este libro. Hay tantos testimonios aquí que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, uno de esos testimonios es el de una joven pareja que se casaron y estaban esperando su primer bebé. Ellos le oraron a Dios pues por todo lo que implica tener un hijo, pero parte de su oración era que ellos querían que el Señor bendijera la esposa o el esposo de ese futuro bebé. Decidieron no saber si era niño o si era niña, pero en oración Dios les reveló un nombre y el nombre era Jessica. Entonces, ellos siguieron orando, pero resulta que el día que llega el nacimiento era un niño. Y pues ellos igual siguieron orando por Jessica. 21 años más tarde se dan cuenta que su hijo conoce una joven llamada Jessica. Ellos no le dijeron nada sobre la revelación que Dios les había dado de ese nombre. También dice que nunca se opusieron a que su hijo saliera con cualquier joven que no se llamara Jessica. Pero cuando finalmente llega el día del matrimonio, ellos le cuentan a su hijo y a su nuera cómo Dios les había a ellos revelado en oración el nombre de esa nuera. Tú y yo podemos trazar círculos de oración alrededor de todo, de la familia, del trabajo, de ese hijo que está en tu vientre, ese bebecito que no ha nacido, ese bebé que está pequeño. Yo he orado por las esposas de mis hijos desde que estaba en embarazo. Yo sí sabía que eran varoncitos y desde ya he orado por mis nueras. Y yo a veces pienso, yo creo que la mamá y el papá de mi nuera también están orando por mis hijos, porque la oración tiene esa capacidad de conectarnos. Hay una parte del libro que está en el capítulo 2 que está poderosa, se las voy a leer. Dice, los milagros son el producto secundario de oraciones que fueron hechas por ti. Y esa debería ser toda la motivación que hoy necesitas para orar. Dios ha decidido que solo va a ejercitarse ciertas expresiones de su poder como respuesta a la oración. Dicho esto de manera simple, Dios no va a hacer esas cosas a menos que tú te las pidas en oración. No tenemos porque no pedimos. O tal vez debería decir, no tenemos porque no trazamos círculos de oración. ¡Guau! Ahora bien, aquí la buena noticia es esta. Si oras, todo cambia. Entonces podrás vivir con santas expectativas porque nunca sabes cómo, cuándo ni dónde Dios te va a responder. Pero esto sí te prometo,
Él te va a responder y sus respuestas no son tan limitadas como tus peticiones. Nosotros oramos a partir de nuestra ignorancia, pero Dios responde a partir de su omnisciencia. Nosotros oramos a partir de nuestra impotencia, pero Dios responde a partir de su omnipotencia. Dios puede responder hasta las oraciones que nosotros habríamos debido hacer, pero nos ha faltado el conocimiento o la capacidad que nosotros necesitamos para pedir en oración. Y esto es algo increíble. El próximo viernes les voy a leer del milagro de Jericó. Este es uno de mis milagros favoritos porque habla de cuando el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estaba a punto de tomar la tierra prometida. Pero ahora, ya habían pasado el mar. El Señor abrió el mar para que ellos cruzaran por tierra seca. Pero ahora se encuentran ante el río Jordán. Y el Señor abre el río. Allá en Josué capítulo 3 versículo 5 el Señor les dice: santificaos porque mañana Dios hará grandes cosas entre vosotros. Pasan el río, pero ahora tienen que conquistar Jericó, y Jericó tenía unas murallas altísimas, y la estrategia militar que Dios les da es alabanza y es oración. O sea, el Señor pudo haberles dicho como que tiraran, no sé, armamento, que prepararan, no sé, algo para derribar esos muros, pero en cambio les habla de oración, de esas 7 vueltas, de 7 días orando, y al 7º día que deberían alabar y adorar con todas sus fuerzas, y los muros iban a caer. O sea, eso parece algo ilógico. O sea, que a uno le digan: sí, es que ese problema que tú tienes con la familia, derríbalo en oración, ve y haz un círculo de oración a favor de tu hijo, ve y haz un círculo de oración a favor de ese problema económico, ve y haz un círculo de oración a favor de la salud de tu amigo. Esos círculos de oración no son en vanos. Tarde o temprano los muros de Jericó caerán y tú tomarás esa tierra prometida. Yo estoy aquí para recordarte que tus oraciones jamás serán en vano, que las oraciones grandes honran a Dios. Si tú haces oraciones pequeñas, oraciones limitadas, eso no honra a Dios. Pero si tú haces oraciones del tamaño del Señor, eso sí honra a Dios, porque demuestra que estás confiando en la omnipotencia de Dios, en su poder inagotable. Así que vamos a orar, dejando este nuevo mes en las manos del Señor, poniendo esas peticiones de vida para que Él se glorifique. Estoy aquí en un lugar público y ahorita ya hay un poquito más de ruido, así que bueno, imagínense que me traje el micrófono, no, que me compré sencillito, y se me embolató la parte que va conectada al teléfono, me acabo de dar cuenta. Entonces pues el sonido no es como yo quisiera, pero bueno, lo importante es que el Señor nos escucha y que ustedes están ahí conectados y que oramos juntos creyéndole al Señor. Cerremos nuestros ojos y lo podemos hacer. Si estás en el trabajo, conduciendo, donde sea que estés, te recomiendo que nos unamos en fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te damos gracias por un día más de vida, de salud. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque hoy, como nos lo recuerda el Salmo, podemos gustar y ver que es bueno el Señor, que es dichoso aquel hombre, aquella mujer que confía en ti. Hoy depositamos toda nuestra confianza en ti. Te damos gracias por el mes de julio, lo ponemos en tus manos. Estamos expectando por buenas noticias, porque tu palabra dice que no tendremos temor de las malas noticias. Tu palabra dice que podemos estar seguros porque torre fuerte es el nombre del Señor. Tu palabra dice que todo lugar que pisa la planta de nuestros pies nos pertenece. Y hoy que iniciamos la lectura de este libro, Padre, queremos que tú seas hablando a cada corazón. Mira, Señor, cada necesidad de los que están aquí conectados. Mira, Padre, esos anhelos que hay en sus corazones, esas peticiones que solamente tú puedes responder. Hoy queremos soñar como tú quieres que nosotros soñemos, en grande, porque los sueños grandes te honran a ti, porque demuestran que tu poder es ilimitado, que nuestras fuerzas se agotan, pero las tuyas no, que nuestros recursos se acaban, pero los tuyos no, porque tú eres Jehová Jireh, el que nos da la provisión para cumplir ese llamado y ese propósito. Bendice este segundo semestre del año, que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre sean meses increíbles de provisión espiritual, porque tu palabra dice: amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma, que podamos prosperar, que podamos crecer, que aquellos que están esperando un milagro financiero lo puedan ver, que aquellos que están orando por su pareja,
puedan tener una mejor comunicación, que aquellos que están a punto del divorcio puedan decidir no separarse, sino luchar y hacer las cosas bien, no solo por amor a los hijos, sino porque se vuelven a ver con cariño, porque se vuelven a ver con agrado. Yo oro, Señor, por esos hijos que a lo mejor están rebeldes, que tú les toques, Señor. Mira cada madre, cada padre que ha sembrado una semilla de fe, que hoy esa semilla de fruto. Sabemos que para que una semilla germine tiene que morir, y esa muerte a veces es muy dolorosa para uno como papá, pero tarde o temprano, Señor, sé que vamos a ver el fruto. Ponemos en tus manos, Señor, cada trabajo, cada emprendimiento. Ponemos en tus manos, Señor, aquel que está pasando un proceso de duelo, quizá por un divorcio, quizá por un problema laboral, porque se quedó sin empleo, aquel, Señor, que perdió a un ser querido, a un hijito, a su pareja, a un familiar, a un abuelito, a alguien cercano, lejano. Tú sabes, Señor, que eso no es fácil atravesarlo, pero tú, Padre, tú sí entiendes ese dolor. Fortalece a aquellos que hoy necesitan, Señor, en la economía. Tu palabra dice que tú pones el pan sobre nuestra mesa. Provee, Señor, para esos procesos migratorios, para pagar el abogado, para pagar de pronto una fianza. Señor, tú sabes la situación de cada familia. Mira aquellos que tienen un familiar en la cárcel de manera injusta o pagando un error que cometieron, pero, Señor, ayúdalos que están en un hospital, en una UCI, los que están, Señor, tal vez en un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esos niños que esperan para ser adoptados. Ayúdalos, Señor, aquellos habitantes de la calle, aquellos que se sienten sin fuerzas para seguir, que se sienten enfermos en sus emociones, que sienten que la depresión los está ahogando, que los ataques de ansiedad están muy seguidos y que ya no encuentran paz. Señor, sé tú la paz en cada corazón, en cada familia. Llena, Señor. Oramos en fe, como dice aquí Tatiana, por cada proceso migratorio, por cada persona que está allá en los Estados Unidos y que se tiene que presentar ante un oficial de ICE o de asilo. Tal vez no es una corte preliminar, tal vez no es una corte final, no sé, lo que sea, pero tú ahí tienes el poder de intervenir. Bendice los abogados, Señor, que se preparan para llevar un brief ante un juez, ante esa corte, que tú les des gracia con los fiscales, con todas las personas que les rodean. Señor, sé tú obrando en este día. Presentamos a cada persona de este devocional. Oramos, Señor, con Carolina, que pide por todos los niños, por todos los jóvenes que van a las escuelas, a las universidades, y a pesar de tener buenos valores, buenos principios, a veces les puede porque quieren encajar. Señor, ayúdalos, no los dejes caer en la droga, en la pornografía, líbralos del alcohol, que esos cigarrillos eléctricos no les gusten, que los prueben si es necesario, pero que no se queden ahí, que tú los guardes, que si resbalan tú les levantes y que aún si se caen se vuelvan a levantar. Señor, que hoy no sea un día normal, que hoy sea un día de bendición, que nos lleves de tu mano, Padre. Bendice cada uno de los que están aquí y a los que más adelante quizá miren este devocional. Te amamos, Señor, dejamos nuestras naciones en tus manos, al presidente de los Estados Unidos, al vicepresidente, al presidente de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de esos países que están atravesando crisis más difíciles. Oramos por lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Oramos, Señor, por cada país en guerra, por cada conflicto. Oramos por los que están en autoridad, oramos por los que llevan tu palabra a las áreas más rurales, más difíciles, que tú les fortalezcas. Señor, que hoy sea un día lleno de tu paz, lleno de tu gracia, lleno de tu amor. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres de fe que caminan de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Que la gloria sea para nuestro Dios poderoso. Gracias por haberse conectado. Ahora estoy desde Colombia invitándolos a nuestra conferencia Viviré para Testificar. Se me estaba bloqueando por acá la transmisión. Bueno, les contaba que vamos a tener la transmisión también a través de un Zoom privado. Si alguno de ustedes está interesado, tiene un costo o una inversión de $10 y pueden conectarse a ese Zoom el día 11, viernes 11. Va a ser increíble. Están viajando personas de otros países, de otras ciudades de Colombia, desde el Cauca. Imagínate, el Cauca está lejísimo de Medellín, desde Barranquilla, desde la costa atlántica colombiana, gente yendo a Medellín a recibir esa palabra, por todo lado encontrando gente linda.
yo conocí una odontóloga que me está ayudando con mi hijo y también con un problema dental, va a ir. Ella me dijo, me gusta la idea, va a ir con su asistente, o sea, por todo lado, llevando la palabra. Fui a otro lugar a comprar un protector para mi celular y también me hice amiga de varias personas ahí en esa venta, y 2 de esas muchachas que conocí ahí van a ir a la conferencia, así que es una bendición poder llevar la palabra del Señor. Saraí, un abracito, los extraño mucho, un abrazo, mi Pati bella, ella está en Guatemala, pero desde Guate está soportando nuestra conferencia. Ella está haciendo el registro para todas las que quieran estar en línea. Si no tienen dinero por plata, no se preocupen, que Jehová Jireh, Él siempre nos provee. No dejen de ir a la conferencia por dinero ni conectarse, el Señor provee. Muchas personas han sembrado para que algunos que no tienen, mujeres que quieren ir y no tienen, vayan. Entonces eso es una bendición grandísima. Bueno, voy a ir contándoles un testimonio. Imagínense que conocimos un taxista y este taxista nos dice que colombiano, pero él vive unos años en los Estados Unidos. Pero resulta que cuando regresa a Colombia conoció una mujer súper linda, se casó con ella y tuvo un solo hijo. Y resulta que su hijo, ya cuando estaba adulto, se casó con una mujer divina, físicamente, espiritualmente. Pero bueno, un día él regresó del trabajo y encontró a su esposa, joven, hermosa, divina, con otro hombre en la cama. Se llenó de tanto enojo que tomó una pistola y mató a su esposa. Estuvo prófugo de la justicia por 8 años, pero un día ya no aguantó más la ausencia y llamó al papá, al taxista que nosotros estábamos conociendo. Y él le dijo, papi, yo ya no puedo estar más así, yo quiero volver. Él dijo, vuelve, pero si tú vuelves yo te voy a entregar. Y él dijo, no, mi papá, ¿qué me va a entregar? Regresó, lo tuvo en la casa, eso fue en Medellín, lo tuvo en su casa como por un mes. Y cuando ya pasó el mes le dijo, bueno, mi amor, ahora sí, tenemos que ir a la fiscalía, yo te voy a entregar. Y bueno, con el dolor del alma lo llevó. Todavía el fiscal le dijo, señor, pero es su hijo, ¿está seguro que lo va a entregar? Todavía se puede escapar, o sea, le doy chance que se vaya. Y él le dijo, no, él cometió un delito y tiene que pagar por él. Y eso me hizo pensar en cómo es el amor de un padre que quiere hacer las cosas correctas, pero al mismo tiempo pensaba en el amor de Dios como nuestro Padre que entregó a su Hijo cuando no era culpable, sino que los culpables éramos nosotros. Pero Jesús lo entregó. El Padre entregó a Jesús para tomar nuestro lugar y eso me impactó muchísimo. 1, la rectitud de este caballero, pero 2, trasladar eso a nuestra vida de fe es algo impresionante. Así que los dejo con ese pensamiento. Amén, amén, Joja, gracias por esas bendiciones. El día domingo ya van a estar llegando algunos de los que viajan desde allá de Houston, el miércoles otro, así que va a ser un tiempo de mucha bendición también aquí en Colombia. Por aquí Pati nos recuerda que si deseamos asistir de manera virtual al Congreso Viviré para Testificar, se pueden comunicar acá en el chat, le pueden escribir a Pati, me pueden escribir a mí, y tenemos un grupo que es el grupo del devocional, donde informamos todo, es dedicado solo para el devocional. Están las personas de Instagram y de TikTok, así que si alguno de ustedes quiere participar, solo déjenme saber. Y también si quieren escuchar la palabra del día viernes y la palabra del día sábado y mirar por ahí cómo está fluyendo todo aquí en Colombia, también pueden comunicarse y con gusto van a poder participar. Bueno, les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en Él, y hoy, miércoles 2 de julio, va a ser el mejor día de tu vida porque lo has iniciado de la mano de Dios y haciendo círculos de fe y de oración. Nos vemos, si Dios lo permite, el día viernes. Besos a todos y un abrazo grandote. Bye, mi Tati. Chao, chao. Feliz día.